Voy a hacer un repaso general de lo que nosotros vimos en las primeras dos doctrinas. Esta conferencia se llama TULIP, ¿verdad? Por el acróstico que estaba diciendo mi papá. También se le llamaba los 5 puntos del calvinismo, pero como se llamaba originalmente después del sínodo de Dort, y como se le llama a lo largo de la tradición de la iglesia, son las doctrinas de la gracia. Y uno escucha el nombre, doctrinas de la gracia, y uno dice, qué raro, no me hace mucha gracia. ¿Verdad? No son doctrinas como muy vacilonas. Pero ¿por qué se llaman las doctrinas de la gracia? Porque si vemos la primera, ¿verdad? Que es depravación total o corrupción radical, como ustedes quieran verlo, y vemos que el ser humano es totalmente incapaz de buscar a Dios, porque el ser humano está radicalmente corrompido en todas sus áreas, a tal punto que no busca a Dios, no quiere saber nada de Dios, y todo lo que él quiere es para él. Entonces a él es imposible escoger y buscar a Dios por sus propios medios. Por ende, si Dios elige a alguien, que es el segundo punto, no puede elegirlo de acuerdo a algo bueno que haya hecho, porque esa persona no ha hecho nada bueno. ¿Ven cómo va? Por consecuencia de la primera, tenemos la segunda. ¿Por qué es que la elección de Dios es incondicional? Porque el ser humano no tiene ninguna condición que lo pueda acercar aquí, porque es malo. Entonces, si Dios elige salvar a alguien, no depende en absoluto de lo que el ser humano puede hacer, sino que es totalmente dependiente al propósito que el Señor tiene. Y si eso es así, si el Señor elige sin condición alguna, también el medio por el cual salva a sus elegidos, que es la crucifixión de Cristo, es hacia esos mismos elegidos que escogió incondicionalmente. A mí me tocó la expiación limitada, el nombre es como medio técnico, y tiende a ser de los 5 puntos el punto que la gente más debate. Yo no entiendo por qué es el que a la gente menos le parece, pero mi papá tiene la costumbre de dejarme a mí el tema más árido siempre, y ya estoy viendo una tendencia, ¿verdad? Ahora, expiación limitada. No sabe que yo me estoy sacando clavos de años. Se lo saca todo, sí. A uno lo terminan odiando. La conferencia pasada tenía que decir que la iglesia católica, ¿verdad? Un montón de cosas de Trento. Todas son así. Pero bueno, así queda él como más panis. Entonces, evitemos el nombre de expiación limitada, les voy a decir por qué. Primero, porque son dos palabras con las cuales nosotros no lidiamos mucho. Y la segunda es porque cuando uno dice expiación limitada, uno como que cree que el sacrificio de Cristo para expiación de nuestros pecados, el sacrificio expiatorio, perdón, de Cristo, tiene ciertos límites, o sea que Él no puede más que esto, y eso no es una palabra como muy de acuerdo a la doctrina que vamos a hablar. Yo prefiero decirle redención particular, que la doctrina de la redención particular. No entra en el TULIP, pero es un mejor título y se da a entender esto mucho mejor. ¿Por qué? Redención indica rescate, y particular es lo opuesto a general, ¿verdad? ¿Qué sería una redención general? Que yo voy a rescatar a todos, que yo voy a dar mi vida por todos. Pero redención particular significa que yo voy a dar mi vida por algunos. Si Dios elige incondicionalmente, entonces Cristo muere por quienes Dios escogió. Esa es la doctrina de la redención particular. ¿Okay? El sacrificio de Cristo no fue para cada ser humano que ha existido en la faz de la tierra, no fue para los que se pierden, sino que Cristo vino a morir para salvar a su iglesia. Otro punto, el sacrificio de Cristo no fue para cada ser humano. ¿Por qué? Porque si Él se hubiera sacrificado para cada ser humano sería salvo, ¿verdad? Pero como cada ser humano no es salvo, entonces Él no se sacrificó por cada ser humano. Número 3, todo pecado que Cristo pagó en la cruz es de su iglesia. O sea, no hay un solo pecado por el cual Cristo pagó en esa cruz que fue en vano. Porque si el Señor pagó por el pecado de alguien que se pierde, Él sufrió en vano por esa persona. Pero cada pecado que se le fue imputado a Cristo en ese momento fue un pecado que Él pagó por su iglesia, cada uno de todos los que Él pagó. Yo voy a ampliar en todo esto más adelante. Y Cristo, que esta es la principal para mí, no es un salvador potencial. O sea, no es que Cristo viene y muere y dice, esto está para todo el mundo. Yo invito a todo el mundo a seguirme, yo invito a todo el mundo
a que sea parte de mi iglesia. Yo muero para ver quién viene, pero realmente no salvé a nadie. Porque la gente tiene que venir a escoger y salvarse por sí misma por tomar una decisión. Sino que Cristo, al salvar a las personas, no solo muere por ellas, sino que le da los medios para que sean salvos también. Entonces, no es, si yo digo, Cristo murió por todos, pero algunos se salvan, significa que Cristo murió por quien sea que lo fuera a escoger a él. Pero si yo digo que Cristo es un salvador eficaz, significa que Cristo vino a salvar a Rolando particularmente. Yo vine y di mi vida para rescatar a Rolando, a Patricia, a Joe, a Max, a Fabricio. No para quien sea que quisiera, sino para gente en particular. Dice amén porque lo incluí en la pelota. Hey, y esta es importantísima. Cristo pagó por el rescate de los suyos, no para proveer un medio para quien quiera salvarse. No es que Cristo dice, yo morí y aquí está la invitación, o como dice alguna gente, yo hice el 99% y a la humanidad le toca el 1%. No, sino que vamos a ver que Cristo vino a rescatar lo que se había perdido. Y vino a rescatar no quiere decir, vino a proveer un medio para que la persona que se rescatara a sí mismo, sino que fue y lo agarró. Vamos a empezar por las objeciones. ¿Okay? Me parece que es chiva poder ver los dos bandos, y para hacer esto vamos a hacer como una suerte de estudio Biblia. Entonces, si ustedes andan sus Biblias por ahí, vamos a irnos a 1 Timoteo 2. Okay, voy a darles un chancito para que lleguen a 1 Timoteo 2, 1. Voy a poner esto por acá. Okay, vamos a dar un chance. Está el puro final de la Biblia. Bueno, cerquita del final. Está Apocalipsis, tercera, segunda, primera de Juan, Pedro, Judas, Santiago, Hebreos, Tito, Timoteo. ¿Ok? Voy a darles unos 10 segunditos más. Que el otro día yo no me acuerdo cuál texto de la Biblia referí, y nada más seguí adelante y llegó Joel y me hace, tenés que darle chance a la gente que llegue. Entonces tengo un chancecito. Entonces, mientras, más cuando no tienen índices, si la Biblia no tiene índices es dificilísimo. Ok, ¿ven? Entonces, si ustedes quieren encontrar Timoteo, está entre Génesis y Apocalipsis. Okay. Entonces, vamos a ver la parte que ellos usan más para las objeciones. ¿Ok? Y después lo que vamos a hacer es que todos juntos vamos a hacer un estudio de Biblia y vamos a ver todo el pasaje en su contexto, y ustedes van a darse cuenta cómo cuando uno lee todo cambia absolutamente lo chiquitito. ¿Ok? Dice 1 Timoteo 3-6, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. De eso lo deja bastante claro, ¿verdad? Vino por todos. O sea, ¿y qué estoy diciendo yo aquí de pie? Entonces diciendo lo contrario, si la palabra de Dios dice esto, ¿verdad? Pero vayámonos al principio del capítulo, porque esto no puede tomarse solo. Por eso vamos a ir a 1 Timoteo 1, dice, exhorto pues, y esto es Pablo hablándole a Timoteo, que Timoteo iba a empezar a pastorear la iglesia de Éfeso, y Pablo le dice, esto es tu mandamiento para que vos lideres la iglesia en Éfeso. Dice, exhorto pues ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Aquí está lo mismo, todos los hombres, ¿verdad? Queremos orar, queremos pedir, queremos interceder por todos los hombres. Pero aquí después Pablo dice, ¿quiénes son todos los hombres? Seguimos leyendo en el versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Entonces, oren por todos los hombres, oren por reyes, oren por gobernadores, oren por albañiles, oren por altos, oren por bajos, oren por negros, oren por blancos, oren por pobres, oren por ricos, porque Dios quiere que toda clase de hombre y mujer, niño, sea salvo. Eso es totalmente diferente a decir que quiere que cada ser humano en la faz de la tierra sea salvo. Sino lo que está diciendo Pablo aquí en esta carta es que pidámosle a Dios por reyes y todos los que están en eminencia. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo la iglesia era perseguida y la iglesia dependía de los reyes y los gobernadores y no los querían mucho. Pero Pablo dice, más bien oren por ellos, pidan por los que están
en posiciones de poder, aunque ustedes no los quieran, ¿verdad? Porque Dios los puso ahí, para que conozcan a Cristo y para que podamos vivir en paz y en tranquilidad. Y después dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. ¿Qué es bueno y agradable delante de Dios? Hacer peticiones por toda clase de personas, ¿verdad? Tiene todo el sentido del mundo. Oren por sus enemigos, intercedan por quien los persiguen, ¿verdad? Es lo mismo que el Señor Cristo está diciendo, ¿verdad? Por toda clase de personas. Y después dice, esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, altos, bajos, grandes, pequeños, inteligentes, brutos, reyes, esclavos, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y después vea lo que dice después, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, no es que los ricos tienen un Dios y nosotros tenemos otro. No es que nosotros no es que los reyes necesitan otro Dios que interceda por ellos, sino que es un mismo Dios para todos nosotros. Sí me estoy dando a entender bien, ¿verdad? Hay un solo mediador que es Jesucristo y hay un solo Dios y vamos a orarle solo a ese Dios por toda esta clase de personas, porque ya no somos judíos y gentiles, ya no somos grandes y pequeños, ya no somos pobres y ricos, sino que somos todos uno en la iglesia de Jesucristo. Eso es lo que significa el pasaje. Entonces, el texto habla de clases de personas, no de toda la humanidad. Entonces es importante porque es de las primeras objeciones. Y es importante que ustedes tengan el chance de hacer este ejercicio, porque cuando ustedes llegan a un pasaje que es complicado, lo mejor que ustedes pueden hacer es ver todo el capítulo. Y si no le agarran todo el capítulo, ven toda la carta. Y si no ven toda la carta, se meten a internet o donde sea y empiezan a consultar fuentes, porque la idea de estas reuniones no es que ustedes vengan y escuchen y dicen, ese más sí leyó un montón. No, la idea es que ustedes se lleven herramientas a la casa para que puedan hacer esto ustedes mismos. Entonces ven como nada más al agarrar este pasaje y meterlo en el contexto de la carta tiene un sentido totalmente opuesto, o totalmente diferente más bien, al que tendría si solo aislamos 2 versículos. Vamos a ir a otra, que dice Pedro que Dios no quiere que nadie perezca. Y si Dios no quiere que nadie perezca, nadie debería perecer, ¿verdad? O sea, si la voluntad de Dios es que nadie perezca, todos se salvan. Entonces tenemos aquí 2 problemas con esta objeción. O Dios no quiere que nadie perezca, entonces todo el mundo se salva y tendríamos salvación universal, ¿verdad? Y Cristo creó el infierno para que nadie lo pueble, para que nadie vaya, ¿verdad? Nadie tiene que seguir a Cristo, nadie tiene que hacer nada porque al final del día todos son salvos, lo cual sabemos que no es cierto. O Dios no quiere que nadie perezca, pero de ahí el ser humano es tan testarudo que por más que Dios quiere algo, de ahí el ser humano soberano y todopoderoso puede llevarle la contraria a Dios. Y Dios quiere con todo su corazón salvar a las personas, pero es que ellos no quieren. Entonces Dios anda pensando cómo hace para convencerlos, porque Dios no puede cambiarlos si esa persona no quiere cambiar. Pero nosotros también sabemos por la Escritura que ese no es el Dios que tenemos nosotros. Dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para con ¿quién? ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia, ¿verdad? Los elegidos del Señor, que así es como Pedro empieza la carta, los elegidos. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿quién es el ninguno? Nosotros. ¿Quiénes son todos que vayan al arrepentimiento? Nosotros, ¿verdad? Eso sí es cierto, no hay una sola persona en la iglesia que se pierde, ni uno, ¿verdad? Dios no quiere que nadie de sus elegidos se pierda, sino que todo a quien Dios eligió y todo a quien Dios llamó, que es lo que vamos a ver más adelante, procede al arrepentimiento. Entonces la respuesta, Pedro dirige su carta a los escogidos de la iglesia y de la iglesia nadie perece. Vamos a otra. Juan dice que Cristo pagó por los pecados de todos. Dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. Ahora, este es un tema vacilón, porque si uno leemos esto igual a la otra y lo tratamos de ver igual a la otra carta, más bien va a decir lo contrario. Vean lo que dice, Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, ahora, ¿quién tiene razón? ¿Verdad? ¿Es Pedro o es Juan? Porque Pedro dice de la iglesia,
y Juan está diciendo del mundo. Entonces, ¿cómo hacemos con esto? Esta es bastante sencilla también. Si ustedes ven la carta de Juan, él le está escribiendo a su iglesia, y lo que viene antes de eso, es que no me da chance de hacer todo el estudio también, habla de que, él dice: hijitos míos, os escribo esto para que no pequéis, pero si ustedes pecan, abogado tienen con el Padre. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, ¿qué está diciendo Juan? Órenle al Señor, arrepiéntase al Señor, porque Él es la propiciación para nuestros pecados, pero no solo los de ustedes, o sea, no solo los de nuestra comunidad, sino de todo aquel que se arrepiente y lo siga. Es lo mismo, me explico. Está hablando de todo el mundo, como cuando yo digo todo el mundo de una manera general, ¿verdad? Como todo el mundo vino el otro día a mi casa, ¿verdad? Pero no de cada ser humano que existe en el mundo. Entonces, la respuesta es que Juan dirige su carta a la iglesia, habla de arrepentimiento, habla de obediencia de todos los que pertenecen a la iglesia en todo el mundo. Okay. Esta también, Cristo murió por cualquiera que crea en Él, ¿verdad? Entonces, nosotros conocemos este versículo, no lo puedo decir de memoria: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, y la gente dice, pero aquí no dice para su iglesia. Dice: dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces puede llegar alguien a decir: no, que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que abra una puerta para que todo aquel que decida por su libre albedrío seguirlo no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso le pueden decir a uno, ¿verdad? El tema es que no es así, porque si ustedes ven el mismo capítulo de Juan, el mismo capítulo, ¿verdad? Juan le dice, Jesús le dice a Nicodemo: nadie que no nazca de nuevo puede entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿cómo es esto? De tal manera amó Dios al mundo que todo aquel que pueda decidir por sí mismo seguir al Señor no se va a perder, mas tenga vida eterna. Pero nadie puede seguirlo, porque para seguirlo tiene que nacer otra vez. Y nadie puede nacer de nuevo. ¿Me explico? No calza, ¿verdad? Después Timoteo le dice al Señor: ¿cómo nacer de nuevo? Yo no puedo meterme dentro del vientre de la madre, de mi madre, ¿verdad? No puedo. ¿Ah? Nicodemo, ¿qué dije yo? Nicodemo, perdón, sí. Nicodemo, yo no puedo meterme al vientre de mi madre otra vez. Y Cristo le dice: tenés toda la razón, no puedes, ¿verdad? Y después dice: el espíritu va y viene y nadie sabe ni dónde va ni dónde viene, ¿verdad? El viento, perdón, va y viene. O sea, se sale de tu control totalmente, Nicodemo. Entonces, cuando leemos todo esto, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. O sea, el Padre dio al Hijo en sacrificio, para que todo aquel que en Él cree. ¿Quién es todo aquel que en Él cree? La iglesia. Todo aquel que fue escogido de la fundación del mundo, y vamos a ver más adelante, y llamado por el Señor. O sea, esto es algo descriptivo. Está hablando de cómo es el creyente. Esto lo apunté por acá, habla de una causa instrumental. Eso significa que es el medio por el cual el Señor salva. El Señor salva por medio de la fe, ¿verdad? Pero ¿quién es el que salva? El Señor, ¿verdad? La fe, digamos que es el martillo que Él usa para salvar a las personas, pero la fe es un don que Él da. Entonces, si vemos que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree, eso describe a cada uno de nosotros que estamos aquí sentados. Nosotros somos todo aquel que cree. No se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora vamos a hacer como un ejercicio lógico. ¿Está bien? Si Cristo murió por todos, esta es la más sencilla: ¿por qué no todos son salvos? Si él pagó por los pecados de todo el mundo. Alguien diría: porque a varios no lo aceptan. ¿Verdad? Cristo se dio a sí mismo por el mundo, pero la condición es que el mundo lo acepte, y quien sea que no lo acepta no puede accesar a ese perdón de pecados. Entonces uno diría: entonces Cristo realmente no murió por nadie, murió para abrir una opción y ver quién se salva por sí mismo. Ahora, si Cristo pagó la condena de quienes lo rechazan, que es importante, ¿verdad? Si hay gente en el infierno, como sabemos que hay gente en el infierno, y Cristo pagó por los pecados de los que están en el infierno, ¿qué tienen que pagar ellos en el infierno si Cristo ya pagó por sus pecados? ¿O me van a decir que el sufrimiento del Señor
o sea, que esos pecados, cuando Él resucitó y subió a la diestra del Padre, el Padre dijo, no, sorry, eso no te los acepto. Eso no los puedes pagar porque ellos no te van a aceptar. No, ¿verdad? Entonces esos pecados se tuvieron que pagar 2 veces. Porque los tuvo que pagar Cristo en la cruz y ahora lo están pagando ellos en el infierno de nuevo. Aquí no estamos usando Biblia, nada más es un poquito como de sentido común y de lógica. Otra, si la condición es creer, ¿verdad? Si Cristo dice, yo vine al mundo a dar mi vida, pero con la condición de que usted crea en mí, si no yo no le doy este perdón de pecados. Y nosotros sabemos que creer es imposible sin nacer de nuevo, que es que Dios nos regenere. Entonces, Cristo nos da un rescate que no podemos tomar. O sea, Cristo dijo, yo morí y mi única condición para ustedes, para que sean salvos, es que ustedes por medio de su libre albedrío me escojan. Pero resulta que ninguno de ustedes me puede escoger, porque a menos de que nazcan de nuevo y sean una criatura nueva, nadie me puede escoger. Entonces voy a morir para presentarles este rescate, pero ninguno de ustedes puede, realmente. O sea, voy a entrar a la cárcel donde está el encadenado, voy a abrir la puerta de la cárcel, voy a abrirlo ahí y no le voy a quitar las cadenas. Abro la puerta, usted ve cómo se quita esas cadenas, yo voy jalando, esa es la vida eterna si usted logra quitarse eso. ¿No tiene sentido? No tiene sentido, me explico. Si uno no puede elegir a Dios, entonces ¿cómo Dios nos da un sacrificio condicionado en que lo elijamos? Por supuesto que no tiene sentido. No tiene el más mínimo sentido, ¿verdad? Cuando Cristo, vamos a ver, si la condición es creer, Cristo nos tiene que dar la capacidad de creer. Y si Cristo murió por una persona para rescatarlo, le va a dar a esa misma persona la fe necesaria para que se salve. No muere por nadie aquí para no darle la fe acá. Y la última, si depende del hombre aceptar, ¿por qué Cristo es el que salva? O sea, si Cristo muere y nos dice a mi papá y a mí, escojan, pueden escogerme a mí o pueden no escogerme a mí. Y mi papá escoge a Cristo y yo no escojo a Cristo. ¿Quién es el del mérito? Cristo hizo lo suyo, Él vino a morir. Pero el mérito lo tiene Él por escoger sabiamente y yo no por ser un bruto. ¿Verdad? Él fue más vivo que yo. Él usó su intelecto y su libre albedrío, escogió al Señor, yo no. Entonces el mérito se lo lleva a la persona, no al Señor. Pero vamos a ver qué dicen las Escrituras. Vamos a irnos a Lucas 19, del 9 al 10, cuando Jesús le habla a Zaqueo. Dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, hablando de Zaqueo, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y ojo lo que dice aquí, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, Cristo no vino a abrir un camino, Cristo vino a rescatar a su iglesia. No vino a proveer una opción, vino a sacarnos de las tinieblas y jalarnos a su luz admirable. Y un rescate es eficaz, no hay rescates potenciales. Otra, Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre que no vino a ser servido, sino que vino a servir y a dar su vida en rescate por todos. ¿No, verdad? Ese habría sido el momento perfecto para que Él diga, viene por todos. Dice muchos. ¿Por qué? Porque no son todos. La iglesia somos muchos, millones, pero no es todo el mundo, sino que el Señor viene por los suyos. Y yo creo que la más contundente, leo de Juan 10, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por todo el mundo, no, ¿verdad? Por sus ovejas. Pero el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo, Cristo, soy el buen pastor, y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Mis ovejas, no las ovejas, mis ovejas.
Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. A esas también, ¿qué va a pasar? Debo atraer y oirán mi voz. De eso va a hablar José ahorita. Y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, ¿por quién muere el Señor? ¿Cuáles son los pecados que Él paga en la cruz? Por su sacrificio, ¿para quién es efectivo? Para sus ovejas. Él viene por su iglesia, Él viene a rescatar a su iglesia. No hay un solo pecado que Cristo pagó en vano, ni uno, cero. Eso significa que Cristo se presenta como un sacrificio no general, particular, para un pueblo particular. Y la más importante para mí es que el sacrificio de Cristo es personal. Ustedes no se toparon a Cristo en el camino por algo que ustedes hicieron, sino que antes de la fundación del mundo, Cristo dijo: yo amo a Manuel tanto que yo voy a morir por Manuel y voy a rescatar a Manuel para que Manuel esté toda la eternidad conmigo. Cristo no vino a decir: yo voy a morir y espero que Manuel escoja. No, la salvación es total y absolutamente personal. Entonces, cuando ustedes tomen la cena del Señor y la tomen mañana y vean el pan y vean el vino, sepan que Él hizo eso por ustedes. O sea, vean el sacrificio y digan: esto fue por mí. Me tenía en mente cuando estaba en esa cruz. Él pagó mis pecados. Todo fue totalmente intencional por mí y por ustedes. Eso le da muchísima más gloria al Señor y muchísima más honra al Señor que hacer un sacrificio general y ver quién por su libre albedrío acepta. Ahora, ¿por qué esto se llama las doctrinas de la gracia? Porque todo es gracia de Él. ¿Verdad? Doctrina número 1, somos totalmente corruptos, totalmente depravados. Entonces, no hay mérito nuestro que pueda contar porque todos lo hacemos mal. Doctrina número 2, el Señor nos escoge sin no encuentra nada bueno en nosotros, más bien crea algo bueno en nosotros. Totalmente sin condiciones. Gracia es eso. Porque si es incondicional, es un regalo, es gracia. Número 3, Él muere por su iglesia, la cual no meritaba en lo absoluto que Él muriera por ella. Y no solo muere por ellos, sino que los rescata. Gracia también. Y ahora vamos a ver cómo después de morir, llama. Y vamos a ver si el llamado del Señor puede ser resistido por el ser humano o si es totalmente eficaz e irresistible.